pasada, dedicamos un estudio al pasaje en el Salmo 87 que afirma que Jehová ama las puertas de Sión más que a todas las moradas de Jacob. Y eso significa, en otras palabras, que Dios ama más, a Dios le agrada más, Dios prefiere la adoración pública de los santos congregados en la iglesia que su adoración de manera privada en sus casas. Por lo tanto, tu vida devocional en casa o en familia, aunque es algo muy bueno, aunque es algo que agrada a Dios, no es un sustituto para asistir presencialmente a adorar a Dios congregado con los creyentes de tu iglesia local. Por lo tanto, las transmisiones en línea no son un sustituto para estar en la iglesia congregado los domingos. Por lo tanto, debes prestar toda seriedad, toda entrega cuando adores a Dios públicamente. Y vimos una lista de puntos que soportan esta verdad bíblica. Nuestro primer punto fue que glorificamos más a Dios cuando reconocemos su gloria juntos. Entre más público sea nuestro reconocimiento de la gloria de Dios, más le estamos glorificando. Nuestro segundo punto fue que Dios se hace más presente en la adoración pública que en la adoración privada de los creyentes. La presencia de Dios es más poderosa en la congregación de los santos. Dios promete hacerse presente de manera especial en la adoración pública de su nombre. En tercer lugar, vimos que Dios manifiesta más de sí mismo en la adoración pública que en la adoración privada. El ejemplo de David, consultamos el ejemplo de David y nos mostró que Dios nos manifiesta más de sí mismo, más de su hermosura, más de sus atributos y su gloria en el santuario, congregados en la iglesia. Nuestro cuarto punto fue que la iglesia y la congregación de los santos es el lugar que Dios ha designado para equiparnos y para alimentarnos por medio de sus siervos. Los medios de gracia, como la lectura de la palabra, la predicación, la oración y la enseñanza, son aún más poderosos y más usados por Dios cuando nos congregamos. En quinto lugar, vimos que la adoración pública edifica aún más que la privada. En privado solo ves por ti, pero en la congregación puedes edificarte a ti mismo y también a tus hermanos. Es obvio que el bien espiritual de muchos es mayor, es mejor que el bien espiritual de uno solo en privado en su casa. Sexto, congregarnos y adorar de manera pública nos protege más de enfriamiento y caídas que la adoración privada. Según Hebreos 10, hemos de considerarnos los unos a los otros para exhortarnos al amor y a las buenas obras. Y hay una protección que viene de congregarnos y relacionarnos en la iglesia con otros creyentes. En séptimo lugar, vimos que muchas de las obras más grandes del Señor son realizadas en la adoración pública. En la iglesia, por medio de la predicación del evangelio, Dios da vida a huesos secos. Así lo describe la Biblia, esos son los términos que usa. Dios da vida a almas muertas en delitos y pecados. En la adoración pública, pecadores oyen la voz de Dios por medio de sus siervos. Nuestro octavo punto fue que en tiempos de peligro, en tiempos de juicio, en tiempos de necesidad, la Biblia nos muestra que los santos siempre se han congregado para pedir misericordia de Dios. No los vemos huyendo, no los vemos yéndose a su casa para cada uno buscar a Dios en privado, los vemos congregándose, pidiendo misericordia de manera colectiva. Y por último, vimos que la adoración pública es el parecido más cercano con el cielo. Según lo que se nos describe del cielo en la Biblia, en el cielo todo es público. La adoración de Dios es pública. La comunión con Dios es algo público. Se nos describen grandes asambleas, grandes cuerpos de ángeles, de hombres redimidos, alabando y cantando a Dios. Y el parecido más cercano a eso en la tierra son los santos congregados en la iglesia.
Ese solo fue el bosquejo. La grabación está disponible aquí en el canal si se lo perdieron. Hoy vamos a avanzar, vamos a regresar a avanzar un estudio más en la serie de los discípulos del Maestro. Hemos pasado ya por 2 estudios en esta serie. Este va a ser el número 13. Nos faltan solo 2 personajes por cubrir. Simón el Celote, que vamos a cubrir hoy, y Judas Iscariote. Entonces vamos a nuestro pasaje inicial en Lucas capítulo 6, antes de orar y pedir la ayuda de Dios para el estudio de esta noche. Lucas capítulo 6, versículo 13, por favor. Leemos lo siguiente: cuando se hizo de día, Cristo llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles. A Simón, el cual también llamó Pedro, y su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y a Tomás, a Jacobo hijo de Alfeo, y a Simón llamado el Celote. Vamos a orar y vamos a pedir la ayuda del Señor para nuestro estudio esta noche. Padre, acudimos ante ti nuevamente en otro miércoles por tu gracia, por tu bondad. Ayúdanos, Señor, esta noche a concentrarnos. Ayúdanos a buscar profundamente en tu palabra, a estudiar la vida de Simón, tu apóstol Simón, a quien tú convertiste y quien tú usaste, Señor, para predicar tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a que las lecciones que encontramos en su vida sean claras y ayúdanos sobre todo a aplicarlas a nuestra propia vida. Ayúdanos a examinarnos, Señor. Ayúdanos a entender cómo tú obraste en él y cómo tú quieres que te busquemos, Señor, y quieres que conozcamos a Cristo y que sigamos su ejemplo. Te pedimos tu ayuda, Señor, para que hables tú y no hombres. Líbranos de cualquier distracción, cualquier persona que quiera entrar a distraernos. Te pedimos que sostengas la conexión y nos ponemos en tus manos, Señor, confiando en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, con el apóstol Simón, de nuevo nos topamos con alguien de quien sabemos poco. Y es lo que anticipábamos. Ya estamos llegando al final de la lista. Nos queda solo uno más, Judas Iscariote. Lo que sabemos de Simón es que es llamado el Celote. Y esa es una clave muy importante de lo que vamos a ver con respecto a él el día de hoy. Entonces, el primer comentario sobre su nombre, Simón, es parecido al que hicimos con Jacobo el menor, si se acuerdan. Muy posiblemente haya sufrido un poco al ser tocayo de Pedro, el líder de los 12. Si se ponen a hacer un conteo en los evangelios, el nombre Simón aparece unas 75, 76 veces en los evangelios, pero alrededor del 90% de esas menciones se refieren a Simón Pedro y solo 2 de las menciones se refieren a Simón el Celote. Como sabemos, a su tocayo Cristo le cambió el nombre a Pedro, le puso un sobrenombre, pero de todos modos encontramos muchos pasajes donde le siguen llamando a los discípulos por su nombre de nacimiento, Simón, siguen refiriéndose a él por Simón. Hasta Cristo vimos que hay veces que todavía le sigue llamando Simón. Y como Pedro era básicamente el líder, el apóstol más prominente de los 12, es probable que Simón el Celote seguido caía en la sombra de Simón Pedro, ¿no? Nos podemos imaginar a otros discípulos llamando a Pedro, llamando a Simón Pedro, pero al decir Simón, pues volteaba a Simón el Celote para después enterarse que no estaban hablándole a él y no querían comentar nada con él, estaban buscando a Pedro. Ahora tengo solo 3 cosas clave que quiero tocar con Simón el Celote. Vamos a ir solo tan lejos como nos permiten las escrituras. Lo primero es entender qué significa este asunto de Celote. ¿Por qué le dieron ese nombre a Simón? Si revisan las listas de los discípulos en Mateo 10 o la de Marcos 3,
van a encontrar que también le llaman Simón el Cananita. Y tenemos que tener cuidado con esa traducción. Viene de Cananaion o Cananites en vez de Celoten, que encontramos en las otras dos listas. En las otras dos listas le llaman el celote. Algunos traducen esta palabra Cananaion o Cananites simplemente transliterándola. Y lo común es asumir que se refería a la tierra de Canaán o al área geográfica de Canaán. Pero eso no es lo que significa. Hay que tener cuidado con eso, con esa traducción. El significado real de esta palabra griega es celo. Se usaba para referirse a alguien con mucho celo, a alguien muy celoso, como otros discípulos que ya hemos visto en la lista. Especialmente es alguien con mucho celo por la ley, como era el caso de los fariseos. Entonces, esto de cananita no es una referencia al lugar de donde provenía Simón, es otro sobrenombre que le dieron y significa básicamente lo mismo que celote. Simón era alguien celoso, alguien lleno de fuego, con mucha pasión, un hombre celoso de la ley de Dios. Ahora, además, los celotes fueron un grupo político dentro del judaísmo. Y muchos piensan que a Simón no le llamaban celote simplemente por su celo y su pasión, sino porque pertenecía a este partido político desde antes de conocer a Cristo, desde antes de seguir a Cristo y convertirse en uno de sus discípulos. En los tiempos de los apóstoles, habían básicamente 4 grupos dominantes dentro del judaísmo. Estaban los fariseos, que eran de derecha y eran supuestamente los ortodoxos o los apegados a la palabra de Dios, pero realmente solo eran legalistas. Luego estaban los saduceos, que eran de izquierda, eran los liberales. Luego estaban los esenios, que eran como místicos, ascéticos, y buscaban vivir de una manera muy minimalista, en aislamiento, un poco como monjes en monasterios. Y finalmente estaban los celotes. Los celotes eran un grupo orientado más a la política y muchos de ellos eran básicamente terroristas, guerrilleros. Odiaban a los romanos, se oponían con todo al dominio y la invasión de los romanos. Así que se la pasaban saqueando, matando, atacando y en general tratando de derrocar y echar a los romanos de sus tierras y de su nación. Obviamente no lo lograban porque no tenían los medios ni los tamaños para hacer lo que se proponían. Eran un poco como algunos grupos guerrilleros que conocemos aquí en México, sin dar nombres. De hecho, había un grupo de los celotes que eran el grupo de los soldados asesinos, una especie de fuerzas especiales, y se llamaban sicari en griego, o sea, sicarios. Entonces ya nos estamos empezando a dar una idea de qué tipo de cuates eran estos celotes, de quienes posiblemente Simón era un miembro. De hecho, hay historiadores como Josefo que creen que los celotes fueron parte de la razón de la destrucción de Israel en 70 DC, que Cristo profetizó de antemano. Sabemos que la razón real fue un juicio especial de Dios, pero en términos humanos, los celotes propiciaron esto, lo provocaron. Estos cuates odiaban tanto a los romanos que asesinaban a un romano sin pensarlo 2 veces. Para ellos la vida de un romano no valía nada. Y también estaban dispuestos a matar a judíos que se dedicaran a ayudar o trabajar para los romanos. Así que los romanos se hartaron tanto de estos celotes. Era un grupo tan molesto, tan radical, tan problemático. Los romanos se hartaron tanto de ellos que en 70 DC vinieron y en vez de desgastarse tratando de matar solo a los celotes uno por uno, mejor acabaron con todos los judíos. Se cansaron tanto de los ataques guerrilleros y los problemas que les causaban, que mejor vinieron a tratar de hacer borrón y cuenta nueva, como Cristo había advertido, como Cristo les había profetizado. Acabaron con toda la nación, destruyeron Jerusalén y masacraron a casi
1000 pueblitos en la zona de Galilea. Trataron de borrar la nación de los judíos y con eso lograr quitarse de broncas con este grupo tan molesto de los celotes. Incluso hay una historia que relata que cuando los romanos acorralaron al último grupo importante de celotes que quedaba, que habían escapado de la destrucción de Jerusalén, los celotes prefirieron asesinar a sus familias y suicidarse que caer en manos de los romanos. O sea, esto es un poco al estilo de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, que preferían suicidarse, aventarse de una peña, sacar su espada y matarse, que caer y ser capturados por manos enemigas, ¿no? Entonces, ¿para qué hablamos de todo esto? ¿Para qué damos toda esta introducción? Bueno, este es el trasfondo de Simón el Celote. Simón el Celote es otro asombroso ejemplo de cómo Dios escoge a los menos indicados. Es otra persona que nosotros nunca habríamos escogido para salvación, pero Dios lo amó y Dios lo salvó. Y por lo que podemos saber de su nombre, probablemente fue un discípulo apasionado y celoso por las cosas de Dios, por el reino de Dios entre esos 12 apóstoles. Alguien que sirvió a Dios con mucho celo. Simón encontró un propósito para su vida, mejor que el propósito que tenía con los celotes. Y esa es la primera lección que encontramos con Simón el Celote. Vamos a ver 3 lecciones en la vida de Simón el Celote. La primera es que muchas personas creen que han encontrado su propósito o su pasión en la vida. Creen que han encontrado algo en este mundo por lo que vale la pena vivir. Puede ser su profesión o su trabajo, puede ser su pareja o sus hijos, pueden ser sus aventuras y sus sueños, puede ser alguna causa noble, pero la Biblia nos dice que nada en este mundo nos puede llenar y satisfacer plenamente. Si tú crees que has encontrado tu pasión, si crees que has encontrado el propósito de tu vida y aquello por lo que vale la pena vivir, pero esa cosa o ese alguien no es Cristo Jesús, estás engañado. Si tú vives pensando, para esto nací, para esto Dios me puso sobre la faz de la tierra, para esto existo, y esa cosa no es Cristo. Dios dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tú existes para tener una relación verdadera con Dios, para entregarle tu vida a Dios. Estás sobre la faz de la tierra para encontrar tu propósito, tu pasión y tu todo en Cristo Jesús. Vean, la información que tenemos acerca de Simón nos indica que era miembro de una organización terrorista conformada por personas dispuestas a morir y dar la vida por lo que creían. Personas entregadas, personas convencidas. Todo indica que Simón era celoso de lo que creía. Estaba convencido de estar en el lugar correcto. Tú no podías pertenecer a un grupo tan radical como los celotes sin estar convencido. Sin estar convencido de que tú estás en el lugar correcto. Estaba convencido de haber encontrado un propósito al cual entregarse, un propósito digno de su vida, algo por lo cual vivir y hasta dar su vida. Pero vean que cuando conoció a Cristo, todo eso cambió. La Biblia no nos narra su conversión, no es necesario. Es claro que cuando Simón conoció a Cristo, todo eso cambió. Toda esa ilusión, toda esa mentira se vino abajo. Entonces, si tú estás en una situación como la de Simón, si estás involucrado, no en una organización terrorista, pero si estás involucrado en algo que crees que es tu pasión,
Algo que crees que vale la dedicación de tu vida entera y todas tus fuerzas y toda tu entrega. Pero ese algo no es Cristo. No conoces la verdadera vida. No has vivido realmente ni un solo día de tu vida. Cristo dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si no estás en Cristo, no estás vivo, no estás viviendo, no conoces el verdadero gozo ni la verdadera satisfacción. En las palabras de Efesios 2, estás muerto en delitos y pecados. Y la única pregunta es si vas a seguir tirando tu vida a la basura o vas a buscar a Cristo para entregarte a Él y vivir como lo hizo Simón el celote. Esa es la pregunta. Esa es la aplicación esta noche para cualquier persona que no está en Cristo o que no está segura de que está en Cristo. Bien, la segunda lección que encontramos en la vida de Simón el celote tiene que ver con su cercanía a Judas Iscariote. En todas las listas de los apóstoles, excepto la de Lucas 6, Simón se enlista junto a Judas Iscariote, el traidor. Entonces es probable que Simón era de los discípulos más cercanos a Judas Iscariote. Sabemos que Cristo mandó a los discípulos a predicar de dos en dos, y ya hemos visto que el orden en el que encontramos a los discípulos en las listas tiene importancia. Entonces es probable que ellos dos hayan ido juntos. Como veremos, los dos tenían trasfondos políticos similares. Posiblemente hasta comenzaron a seguir a Cristo con motivaciones similares, buscando lo mismo. Pensaban, este Cristo puede apoyar nuestra causa. Este es el líder que estábamos buscando para nuestro grupo político, para nuestras intenciones de establecer un reino físico, terrenal, temporal sobre la faz de esta tierra. Va a ser el líder que nos libre de los romanos. Y si no fuera por la gracia de Dios, Simón pudo haber sido el traidor en lugar de Judas. Simón pudo ser el nombre tan odiado y tan infame en vez de el nombre de Judas. Pero no fue así. Simón creyó, Simón fue transformado, Judas no creyó, y su nombre es un símbolo y una advertencia de lo peor que puede hacer un hombre hasta el día de hoy, hasta nuestros tiempos. Entonces aquí hay una advertencia muy solemne para nosotros. Nunca debemos desviarnos ni alejarnos de Cristo siguiendo a ningún hombre. Si Simón se identificaba con Judas, si fueron enviados juntos a predicar, si tenían afiliaciones y creencias políticas similares, entonces es probable que hayan sido cercanos, que hayan sido muy amigos. ¿Qué hubiera pasado si Simón hubiera seguido los pasos de Judas? Si no se hubiera entregado realmente a Cristo y hubiera puesto más confianza en su amigo, su compañero Judas. Simón pudo haber seguido a Judas en vez de seguir a Cristo. Pudo haber confiado en su amigo Judas en lugar de confiar en Cristo. Y yo creo que nos asustaríamos si supiéramos cuántas personas en iglesias verdaderas justo de esta manera están viviendo y justo están confiando más en otro creyente, en otra persona que en Cristo. Cada uno de nosotros tiene que conocer personalmente a Cristo. Tenemos que creer en Él y someter toda nuestra vida a Él. No podemos seguir a nadie más. No podemos confiar nuestra alma a nadie más. ¿Cuántas veces hemos visto que un amigo o alguien que invitó a otros o una cabeza de familia se apartan de la verdad? Se van de la iglesia y se terminan llevando de corbata a 2, 3 o más personas que también asistían ahí
con ellos. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué es lo que pasa y por qué pasan ese tipo de cosas? Pasan porque su confianza, su fe estaba en una persona y no en Cristo. Esa persona que se apartó tenía una influencia que nunca debió de tener sobre los que le siguieron y se apartaron con él. Tú tienes que estar aferrado a Cristo, aferrado a la verdad, aunque tu mejor amigo o tu familia o quien sea se aparte. Tú jamás puedes apartarte, tú jamás puedes dejar de aferrarte a Cristo para seguir a un hombre o una mujer. Entonces la pregunta para ti es, ¿a quién estás siguiendo hoy? ¿Por qué estás en la iglesia en la que estás? ¿Porque predican la verdad y tú sigues a Cristo? ¿O porque ahí está tu amigo de toda la vida? Ahí está tu mejor amigo, ahí está tu familiar, ahí está alguien a quien respetas mucho. ¿Y qué va a pasar si algún día esa persona se desvía por doctrina errada? Si esa persona resulta ser apóstata, si esa persona resulta que nunca fue creyente, si se aparta como Judas, ¿qué va a pasar contigo? ¿Estás siguiendo a Cristo? ¿O estás en la iglesia en la que estás? Porque ahí está alguien que te llevó, que te trajo, que te convenció, que es tu amigo, que respetas. ¿Qué va a pasar el día que esa persona se vaya? Tenemos que seguir el ejemplo de Simón. Simón se aferró a Cristo aun cuando su amigo se desvió por completo, aun cuando su amigo llegó al naufragio total. La palabra dice en Jeremías, vamos a leerlo todos, Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 8. Leemos en Jeremías 17, 5. Así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en lo humano y cuyo corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto. No verá cuando venga el bien, sino que morará en los pedregales del desierto, en tierra salada e inhabitable. Pero vean la contraparte. Bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Este es el hombre que no se va a apartar, no importa quién se aparte, si está verdaderamente entregado a Cristo, si su vida es Cristo, si confía en Jehová, no se va a apartar ni aunque su mejor amigo se aparte, ni aunque su familiar más querido se aparte. Y será como un árbol plantado junto a las aguas y que extiende sus raíces a la corriente. No temerá cuando venga el calor, sino que sus hojas serán verdes. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar su fruto. Si no estás dispuesto a dejar todo por Cristo, a dejar a quien sea, a ser abandonado por quien sea, pero tú seguir a Cristo, tienes una seguridad falsa. Imagínense cómo sacudió a Simón el celote cuando Judas traicionó a Cristo y se suicidó. ¿Pueden imaginarse que les pasara algo así? ¿Permanecerían firmes? ¿Permanecerías firme si tus papás o tu hermano o tu mejor amigo o tu pareja se apartan de la fe? ¿Va tras de algún error doctrinal? ¿Se aparta de una iglesia verdadera donde se predica la verdad? Oye, hermano, pero pues ese hipotético nunca podría pasar, ¿no, hermano? Nunca podría pasar. ¿Quién hubiera pensado que se apartaría Judas? Siguiendo por 3 años a Cristo, al Dios hombre, al Hijo de Dios, viendo milagros, y se apartó. Nunca conoció a Cristo. ¿Cómo reaccionaron los discípulos cuando Cristo les dijo que había un traidor entre ellos? Se los voy a leer rápidamente en Mateo 26. Dice que mientras comían, dijo,
Cristo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿acaso seré yo, Señor? Cada discípulo dudaba de sí mismo antes que de los demás. No es que tenían a Judas tachado. Ah, sí, por supuesto. Debe ser Judas. Desde tiempo lo tengo identificado. No, eso no es lo que pasó con ellos. No esperaban lo que pasó. Entonces, ¿cómo reaccionaríamos nosotros ante la apostasía de un ser querido? ¿En quién está puesta nuestra fe, tu fe? ¿A quién estás siguiendo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. El último punto que vamos a abordar con Simón el Celote es el tema de comunión y amor entre hermanos en la fe. Imagínense un segundo la relación de Simón el Celote con Mateo el publicano. Dijimos al inicio que los celotes eran capaces de matar a los judíos que trabajaban para los romanos. Antes de conocer a Cristo, Simón hubiera juzgado a Mateo como la peor clase, el peor clase de traidor. Traidor a la nación, traidor a la patria y hasta traidor a la fe. ¿Por qué? Porque Mateo era un publicano, trabajaba para los romanos, se dedicaba a recaudar impuestos entre sus compatriotas para el pueblo opresor, para el enemigo, los romanos. Así que imagínense lo que pensaba Simón cuando veía a Mateo, humanamente hablando. Imagínense lo que sentía. Humanamente, Mateo era su enemigo jurado, su enemigo hasta la muerte. Representaba lo que Simón odiaba. Representaba aquello contra lo que él había pasado su vida luchando como inconverso. Pero como creyente, ya no conocemos a nuestros hermanos según la carne. No podemos juzgarlos ni relacionarnos con ellos basándonos en el partido al que pertenecían o pertenecen, el partido político, la profesión que desempeñan o desempeñaban si era una profesión ilegítima antes de ser convertidos. No podemos relacionarnos con ellos en base a los pecados que los tenían esclavizados. Nada de eso entra. ¿Por qué? La respuesta está muy clara en 2 Corintios. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 5 rápidamente, versículo 15. 2 Corintios 5, 15. Nos dice que Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a partir de nuestra conversión en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos así. Es decir, para los que habían conocido a Cristo en carne, que lo habían visto y habían tenido sus primeros encuentros con Él cuando estaba encarnado, ahora ya no le conocemos como antes le conocíamos. Aceptar a Mateo para Simón iba en contra de todo lo que Simón antes creía. Lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Cómo me voy a llevar con este que le va a la América? ¿Cómo me voy a llevar con este que votó por? No vamos a decir por quién. ¿Cómo me voy a llevar con él? Hay hermanos que no nos caen. Hermanos que en el mundo jamás hubiéramos tratado, ni mucho menos habríamos recibido como amigos y hermanos. Pero en Cristo, según Romanos 12, debemos amarnos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y en Primera de Juan, si alguien dice yo amo a Dios y odia a su hermano, la palabra dice que es mentiroso. Para Simón, servir y convivir con Mateo habría sido servir con quien había sido su peor enemigo. Trabajar con alguien a quien le tenía cero respeto. Alguien que habría probablemente odiado antes de Cristo. Pero eso es lo que hace Cristo en aquellos
que se entregan a Él, en aquellos que le aman. Entonces, si tú dices ser creyente, pero no estás practicando esto con tus hermanos en la fe, si dices ser creyente, pero hay hermanos con quienes te niegas a tener comunión y te niegas a tratar con amor, con ellos en amor, porque no los puedes ver ni en pintura, solo queda repetir 1 de Juan 4. Si alguien dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, hermanos, nos fuimos más rápido de lo normal esta noche. Esta es la historia de Simón el Celote, rescatado de una secta política de guerrilleros asesinos, compañero del que podríamos considerar el peor hipócrita de la historia y hermano amigo de alguien que antes era de sus peores enemigos. No sabemos mucho de Simón, pero lo que sabemos nos basta, es lo que Dios quería que tuviéramos y nos enseña mucho. Y las preguntas para terminar es si tú has encontrado la razón de tu existencia, tu pasión en Cristo, como Simón. Esa es la primera pregunta que vimos. Luego preguntamos si estás siguiendo a Cristo y no a otros hombres o a otras mujeres, por muy cercanos que sean, por mucho que te identifiques con ellos. ¿Estás siguiendo a Cristo y no a hombres, como Simón, que no siguió ni se desvió cuando su amigo Judas se apartó y llegó al naufragio total? Y por último, ¿se puede decir que tienes enemigos en la iglesia? Tú podrías decir, si te examináramos, si viéramos tu corazón, podríamos decir que tú tienes enemigos en la iglesia, personas que no te caen y te niegas a tratar con amor. O puedes afirmar que ya no conoces a nadie en la carne, porque ahora estás en Cristo. Estas son las tres preguntas, las preguntas que nos hace la palabra analizando al apóstol Simón el Celote. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este estudio de otro discípulo, otro de tus discípulos, Señor, otro de tus siervos, inútiles en sí mismos, Señor, que no te trajeron nada, que no fueron merecedores de ser tus siervos, de ser apóstoles, pero tú los amaste, tú los escogiste, tú los transformaste y los usas aún hoy por medio de tu palabra para reprendernos, para exhortarnos. Te pedimos, Señor, que si hay alguna persona escuchando esta transmisión que cree que ha encontrado el propósito de su vida, que cree que ha encontrado su pasión, pero su pasión no es Cristo. Te pedimos, Señor, que demuestres tu bondad, tu misericordia, que le lleves al arrepentimiento, que te pueda conocer verdaderamente y entregarse a ti. Ayúdanos, Señor, a estudiar con más detalle este discípulo, a ver cómo tú obraste en su vida y a aplicarnos estas lecciones en nuestras propias vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Nos encomendamos a ti. Amén. Buenas noches. Muchas gracias.